Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Álvarez, soy ingeniero ambiental y agrónomo. Radico en la República del Perú, precisamente en la región Arequipa. Eh, Dentro de mi especialidad me dedico a lo que es asesoramiento en gestión ambiental y desarrollo agroecológico. Como parte de los programas de gestión ambiental, promuevo lo que son municipios ecoeficientes. ¿Qué es la ecoeficiencia? Es simplemente la concepción desde la gestión pública de poder lograr un municipio que haga un uso racional de sus recursos y también que pueda tener la capacidad de generar a partir de ciertos componentes que normalmente son considerados desechables, poder obtener a partir de estos también recursos. Entonces, de ahí se desprende el concepto de ecoeficiencia. Básicamente, esto responde a una articulación de lo que son los proyectos ambientales entre los aspectos socioculturales, políticos, económicos y ecológicos. Articulando estos cuatro pilares, podremos obtener un proyecto de buena sustentabilidad y ser considerado, por ende, un proyecto ambiental. Eh, Actualmente también participo y soy miembro de la Asamblea Retamo, como miembro y como también, digamos, siendo parte integral, digamos, de lo que propuestas que alcanza la Asamblea Retamo para un desarrollo sostenible en Chilecito, como medida mitigatoria a lo que ha sido la constante contaminación producida por la industria de la curtiembre en Nonogasta. La curtiembre ex Yoma, hoy curtume, y bueno, pero que en definitiva ha seguido manteniendo los mismos estándares industriales que como consecuencia nos dan esta gran contaminación que produce esta práctica industrial. Entonces, a raíz de esto, la Asamblea Reta, muy preocupada por también la pérdida de trabajo y de fuentes de trabajo, ha propuesto un proyecto que se llama Proyecto Socioambiental Nonogasta. Básicamente es lo que decía recién, la articulación de estos pilares que hacen un proyecto ambiental. Si tenemos en cuenta que este año 2020 ha sido un año que hemos sufrido una pandemia y queda, digamos, como responsabilidad también derrumbar ciertos mitos que nos traen a alusión distintas conjeturas sobre el origen de este virus. Tengamos en cuenta que de la superficie total de la Tierra, el 75% de la superficie terrestre ha sido alterada o ha tenido una pérdida de la biodiversidad, con las consecuentes más grandes que en Argentina la pérdida de biodiversidad por producto de las malas prácticas industriales o las prácticas tradicionales y la gran deforestación hacia uno de los países con mayor pérdida de biodiversidad, a pesar de la gran cantidad de hectáreas y hectáreas que se cultivan en Argentina. Entonces, es importante tener en cuenta al momento de plantear o de formular un proyecto cuál es la realidad que vive cada región en el país para que el proyecto que se formule sea lo más acertado y lo más cercano a una mitigación socioambiental basada en la realidad concreta de cada lugar. Esto no puede ser posible sin una articulación de dos aspectos fundamentales. Por un lado, debemos articular lo que es y poner en práctica lo que llamamos la educación ambiental comunitaria, para poder tener una inserción en lo que es un modelo de ecoeficiencia. ¿Por qué? Porque de nada sirve implementar prácticas productivas
que lleven hacia una sostenibilidad y una ecoeficiencia si desde la matriz educativa de una sociedad no promovemos también estas prácticas. Entonces, es sumamente importante como parte condicional del proyecto socioambiental Nonogasta que se inserte en las unidades educativas, en los colegios, en las escuelas de la zona, como prácticas concretas la educación y como currícula de la educación ambiental comunitaria o la educación social ambiental comunitaria. Un crecimiento sostenido de un proyecto, de que el proyecto pueda tener un, una visión de durabilidad en el espacio y el tiempo. Junto con esto, ya lo que consideramos es el proyecto socioambiental de lo que es la parte de la implementación hacia un municipio ecoeficiente, que lo comenzamos que consta de 5 partes, básicamente, que son, como es el primer punto, una planta de segregación de residuos sólidos urbanos. ¿Por qué es importante una planta de segregación de residuos sólidos urbanos? Teniendo en cuenta que la recolección diferenciada de residuos no es una práctica eficiente o eficaz, sino que hace más a una cuestión de logística que se torna bastante complicada y muchas veces terminan después teniendo un fracaso de este tipo de programas de recolección diferenciada y demás. Y teniendo en cuenta también la falta de salubridad en nuestras disposiciones finales. Uno, por un lado, y por otro lado, como dijimos, un municipio ecoeficiente son los municipios que tienen la capacidad de generar recursos de cosas que normalmente, o de elementos que normalmente consideramos desechables. Entonces, si tenemos en cuenta el botadero, que ni siquiera es considerado un relleno sanitario, que está hacia, como cuando uno sale de Chilecito hacia Famatina, donde hay segregadores informales, ahí las condiciones de salubres son totalmente inadecuadas. Entonces, la primera punto que nosotros, dentro del proyecto socioambiental Nonogasta, promovemos la instalación de una planta de segregación de residuos sólidos, donde podamos separar residuos sólidos urbanos inorgánicos y orgánicos. Y de ahí en más poder darle un valor agregado, lo que llamamos las matriz de las 3 R's, que es de lo ambiental, que es reciclar, reducir y reusar. Posteriormente a eso, implementamos también, junto con lo que son los componentes o los residuos sólidos orgánicos, una planta de biodigestión de proceso de hidrólisis. La biodigestión es simplemente la descomposición a través de la actuación de ciertos microorganismos que ayudan a descomponer esta materia orgánica, generando gas o biogás y biol o biofertilizante, que también se llama. Pero, ¿qué pasa? Normalmente los biodigestores tienen un tiempo hasta lograr el producto final, que es el biogás y el biofertilizante, que es bastante prolongado. Pero hoy por hoy, gracias a las tecnologías, hay unos procesos de biodigestión a través de la hidrólisis. ¿Qué hace esto? Que produzca la biodigestión en muy corto tiempo, en un periodo muy corto de tiempo, produciendo 2 compuestos que son sumamente reutilizables, como es el biogás, el cual es un gas a base de metano, que puede ser usado tranquilamente en las cocinas y demás, o sea que lo podríamos incluso envasar en garrafas, y el biofertilizante, que es nada más ni nada menos que lo que desecha el proceso de biodigestión. Este compuesto, este desecho,
es muy rico en nutrientes, los cuales son perfectamente reutilizables en la fertilización orgánica, en un proceso de fertilización orgánica. Este, con este desecho se puede envasar tranquilamente y poder comercializar. Entonces, con esto estamos generando también fuentes de trabajo real y en condiciones óptimas de salubridad para el ambiente en todos los aspectos y obviamente para las personas que intervienen laboralmente en estos elementos. Otro punto que propone la Asamblea es con uno de los desechos que más se juntan en la recolección, como son los plásticos, a través de envases, a través de bolsas plásticas, de PET, pedazos de todo tipo de elementos que contengan plástico. Con ellos, la Asamblea está proponiendo una planta de intrusión de plásticos. ¿Qué significa esto? Es un proceso con calor donde se funde el plástico y se le da a través de matrices la formación de distintos elementos, como pueden ser postes, varillas, placas tipo símil madera, pueden ser la confección de bancos para casas o para bancos o como que usamos normalmente en jardines o dentro de las casas, podemos hacer macetas para las plantas, o sea, una infinidad diversa de cosas que se pueden fabricar a partir de la intrusión de plástico. Nosotros, teniendo en cuenta lo que significa la situación productiva en Chilecito con la cantidad de viñedos y demás, proponemos la fabricación de postes y varillas que perfectamente podrían ser usadas en los fundos vitivinícolas, sean espalderas, o sean parrales, o sean alambrados perimetrales y demás. ¿Por qué? Porque tendría bastante salida comercial a través de estos productos. Desde el punto de vista de salud, de política de salud, perdón, la Asamblea propone también la creación de un vivero forestal. Este vivero forestal sería para la producción de plantas o árboles para reforestación en las zonas urbanas. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto también? Porque la forestación en zonas urbanas es entendida desde un punto de vista de mejorar nuestras condiciones de salud, porque los árboles, como ya sabemos, en su proceso de fotosíntesis absorbe dióxido de carbono y libera oxígeno. Y el oxígeno es importante por dos factores, por varios factores, pero dos muy importantes. Uno es generación de oxígeno para poder respirar. Y la otra es porque gracias a que generan oxígeno los árboles también esto ayuda a la generación de agua, teniendo en cuenta que el agua está compuesta, o una molécula de agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, si no tuviéramos oxígeno, tampoco podemos tener agua. Esto es, digamos, algo que cae de maduro, digamos, en la situación de por qué. Y por último, el quinto elemento que estamos promoviendo es la formación de un programa de innovación tecnológica agroecológica. Aquí lo que la Asamblea promueve es el cultivo del cáñamo industrial o el cannabis industrial. El cannabis industrial, si bien es de la familia del cannabis medicinal o mal llamado marihuana, pero es una planta que carece de elementos o de compuestos como el THC, más conocido como el tetrahidrocannabinol, que es lo que le da la propiedad psicoactiva, que todo el mundo habla al momento de fumar un cigarrillo, un porro de marihuana o el consumo del aceite medicinal. El cáñamo no puede ser fumado y los aceites medicinales que se pueden formar o que se pueden producir a partir del cáñamo son compuestos, más bien aceites de otro tipo medicinal bajos en contenidos psicoactivos de THC y cannabinoides,
que hacen que no tiene el efecto que hace a otras patologías como el Alzheimer o el Parkinson o el cáncer o demás patologías para lo que se usa el aceite medicinal del cannabis, sino más bien para lo que son cremas para dolores, pero de aplicación mayormente externa, no de ingesta como utilizamos muchas veces el aceite de cannabis. ¿Ah? Además, ¿por qué el cáñamo? Porque el cáñamo se presenta como la especie vegetal que más ayuda a combatir el cambio climático y a mitigar los pasivos ambientales. ¿Por qué digo esto? Porque tiene la propiedad o la capacidad de purificar suelos con altos contenidos de metales pesados, restos de agroquímicos, lo mismo con el tema del agua, tiene la misma capacidad. Y el aire también por la gran absorción o la gran capacidad de absorción que tiene el cáñamo de absorber dióxido de carbono de la atmósfera. Algo que hoy por hoy, con la gran cantidad de pérdida de biodiversidad y deforestación que hemos tenido a nivel mundial, los niveles de dióxido de carbono y oxígeno están un tanto desfasados, o sea, no están balanceados y por ende también estamos sufriendo una mayor pérdida de calidad del aire que respiramos, sobre todo en las ciudades grandes, ¿no? Pero eso es importante. Y por otra parte, por el alto valor de capacidad de producir materias con valor agregado. El cáñamo tiene una posibilidad de uso de más de 50.000 productos, desde fibras textiles, papel, plásticos moldeables, como son las botellas de gaseosas, biocombustibles, elementos proteicos, aceites comestibles, aceites vegetales para cocina y demás. Tiene una amplia gama de productos en los que se puede reutilizar el cáñamo. Entonces, esto promovemos como un cultivo para poder introducirlo a partir de la utilización de las tierras que hoy están en desuso, donde antiguamente funcionaban los piletones donde la curtiembre descargaba los desechos industriales. Todas estas tierras hoy en desuso y con muy poca posibilidad de producción, de hacerlas productivas precisamente por la alta cantidad de metales pesados en su suelo. El cáñamo se presenta como una alternativa para poder darle un uso a través de la mitigación de estas tierras. Y además implementar distintas alternativas de fabricación para que la producción del cáñamo salga de Chilecito con un valor agregado ya de por sí, fabricando papel, fabricando cuerdas, fabricando telas, fabricando complementos proteicos a través de las semillas o diversas cosas más o diversos elementos más que se pudieran considerar. Muchos hablan por hoy que la Asamblea del Retamo está en contra de la curtiembre. En esto queremos ser muy enfáticos. La Asamblea del Retamo no está en contra de la curtiembre. La Asamblea del Retamo está en contra de la contaminación que produce la curtiembre. Sí defendemos la fuente de trabajo legítimo, pero bajo un concepto de trabajo, bajo niveles de producción o de industrialización que sean limpios, que sean sostenibles, que sean ambientalmente aptos, positivos, que estos proyectos tengan un impacto ambiental positivo. No que tengan situaciones de contaminación como lo que ha venido produciendo la curtiembre durante tantos años. Eso es algo que en eso vamos a ser muy enfáticos a la hora de tener en cuenta. El día de hoy hemos tenido la oportunidad de poder hacer esta presentación mediante el uso de la banca del ciudadano, pidiendo al Consejo Deliberante de Chilecito que declare este proyecto de interés público y que pueda, para que de esa manera se pueda usar o se pueda promover el proyecto
socioambiental Monogasta mediante el programa que ha lanzado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, llamado Casa Común, donde las pautas que establece ese programa están perfectamente abarcan lo que el proyecto de la Asamblea del Retamo de Nonogasta plantea como alternativa para una solución, teniendo en cuenta que no solamente daría trabajo a los 800 empleados que actualmente están en una condición de vulnerabilidad laboral y de incertidumbre laboral, sino también a más de 1.500 empleados o personas más que pudieran ser ocupadas por el proyecto que plantea la Asamblea del Retamo de Nonogasta, haciendo un total aproximadamente de 2.000 personas que podrían involucrarse directamente a este proyecto, sin tener en cuenta toda la cantidad de personas que indirectamente, laboral, o sea, de forma laboral indirecta, podrían estar involucradas con este proyecto. Entonces, pedimos a la población ayuda y apoyo para este proyecto para que pueda ser realidad. En el día de hoy lo hemos presentado ante el municipio, la Comisión del Consejo Deliberante de Chilecito. Esperamos también el acompañamiento, no solo de las autoridades municipales, sino también provinciales y del pueblo en general, teniendo en cuenta, bien en cuenta, de que la Asamblea no está en contra del trabajo, está en contra de la contaminación. Muchas gracias. Bien, Gustavo, creo que bueno, las cosas que se han repetido. Lo que voy a hacer es que todo esto, lo que has hablado ahora, lo voy a poner como introducción y lo voy a poner, colocarlo en una diapositiva, hace uso de la banca del ciudadano y ahí lo que aparece como pues, todo lo que has visto en el vídeo que te he enviado. Yo como te lo grabé un poco más completo. Claro, te lo grabé un poco más completo porque veía que en el video hay algunas partes que el audio está medio feo y eso. Entonces digo, a lo mejor, digo, bueno, tengas más elementos para jugar en la hora de la edición que hagas. No, sí, yo lo que sí voy a recortar el principio, lo primero que estamos hablando y luego esta parte que estamos hablando. Y lo demás va todo íntegro. Sí, ya me embalé. Yo lo hago ahora y luego te envío el link, también lo mandaré de manera oculta y si tú me das el ok yo lo pongo público. ¿Vale? Venga, un fuerte abrazo. Nos vemos. Dale, Iña, dale. Bueno, me alegro verte, che, me alegro verte ahí con otro de pie. Ha ganado bien. Venga, saludos a la familia. Ese te fue el audio. Saludos a la familia. Ya, acá estamos. Sí, yo esta noche me voy a la madrugada, me voy a Puerto Maldonado. Como dije anteriormente, una articulación entre todos los factores socioculturales, económicos, políticos y ecológicos. Entonces, en ese sentido, y teniendo en cuenta la gran demanda de creación de fuentes de trabajo real, el programa de municipios ecoeficientes que la Asamblea propone para Chilecito es el siguiente. Primero, la instalación de una planta de segregación de residuos sólidos. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en general, no solamente en general en todos los municipios, que los programas de segregación domiciliaria no tienen tanta efectividad. Entonces, es mucho más efectivo hacer una recolección sin diferenciación de restos y que entre en una planta donde se pueda hacer realmente una separación de residuos en forma salubre, sobre todo, y también sostenible. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta el botadero que hay camino hacia Famatina, saliendo de Chilecito, y que hay cicladores informales ahí, las condiciones de trabajo no son en absolutamente para nada salubres. Entonces, tener una planta
de segregación es como paso importante y fundamental para el desarrollo ecoeficiente de un municipio. En esta planta uno puede separar lo que es residuos sólidos inorgánicos y residuos sólidos orgánicos. En los inorgánicos tenemos papel, vidrio, aluminio y plástico. Teniendo en cuenta esto, es, digamos, una planta de segregación es una fuente de generación de mucha materia prima para darle un valor agregado a los residuos. Tengamos en cuenta que una falta de presupuestaria que por ahí sufren los municipios es por el no aprovechamiento de ciertos recursos que uno los considera desechables y que no son así. Todos estos elementos como el papel, el vidrio, el aluminio, el plástico, estos metales y diferentes otros compuestos son totalmente reciclables y reutilizables. Y después, por otro lado, separar lo que es materia orgánica que podría también ir a otra área de lo que es el proyecto. Posteriormente, a la planta de segregación se plantea una planta biodigestor. Una planta biodigestora es una planta que permite la obtención a partir de la digestión de los residuos orgánicos de dos elementos muy importantes. Por un lado, bios y por otro lado, biol o biofertilizantes. Lo que se propone en la asamblea acá es una instalación de una planta compacta de biodigestión a través de un proceso de hidrólisis. ¿Por qué así? Porque la biodigestión normal, o la que todos conocemos, tiene un tiempo hasta lograr la biodigestión bastante prolongada. A través de un proceso de hidrólisis se logra una biodigestión en 72 horas. Entonces, a partir, digamos, del llenado del biodigestor, ¿no es cierto? Entonces, obtenemos de manera muy rápidamente la biodigestión de los residuos sólidos orgánicos y obtenemos biogás que es totalmente factible para usar en las cocinas, o sea que lo podemos incluso envasar en las garrafas, y el biol, que es el biofertilizante, que normalmente es el desecho de los biodigestores. Entonces, a través de estos elementos, tenemos ya dos fuentes más de trabajo, aparte de la planta de segregación. Por otro lado, con los plásticos, ¿qué hacemos? Que es uno de los elementos que más se desechan en la recolección de los residuos sólidos orgánicos. Bueno, se plantea la intrusión de plástico. La intrusión es una forma, a través del sector, de dar un reciclado y reuso a los plásticos. Podemos fabricar postes, podemos fabricar varillas, podemos fabricar madera, podemos fabricar bancos, podemos fabricar macetas, podemos fabricar un montón de elementos reutilizables. Teniendo en cuenta la situación productiva de la zona, se propone mayormente la producción a través de la intrusión de plásticos de postes y varillas, precisamente como una alternativa para el uso en la vitivinicultura, ya sea el uso en espalderas o en parrales y demás. Obviamente, también como política de salud planteamos la instalación de un vivero forestal para lo que es reforestación de zonas urbanas. La reforestación de zonas urbanas es una política de salud que debe ser tenida en cuenta siempre por los municipios. ¿Por qué? No solamente para mejorar la calidad de nuestro oxígeno, porque tengamos en cuenta que sin árboles tampoco vamos a tener oxígeno, y sin oxígeno tampoco vamos a tener agua. Si tenemos en cuenta la formación de una molécula de agua compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, es indispensable tener árboles en nuestras urbanizaciones y en nuestras ciudades. Entonces, esa es otra de las partes. Y por último, también el programa de innovación tecnológica agroecológica, donde aquí lo principal cultivo que se promociona o que se propone por parte de la Asamblea es el cultivo del cannabis industrial o el cáñamo. El cáñamo no es una planta psicoactiva, es prima del cannabis sativa o el cannabis medicinal
mal conocido y mal llamado como marihuana. Pero el cáñamo no es una planta psicoactiva. ¿Por qué? Porque carece tiene porcentajes de THC muy inferiores a lo que la ley establece para ser considerada una planta psicoactiva. No se puede fumar, no se puede hacer aceite de cannabis, que todos conocemos, medicinal. Sí se pueden hacer aceites medicinales de tipo paliativos, como por ejemplo cremas para dolores o golpes o cosas así, pero no es el cannabis medicinal que todos conocemos, que el que hoy está más que más difundido en el tema de producción, y es lo que la ley de autocultivo establece. El cáñamo, al no ser una planta psicoactiva, no está considerada como dentro de la ley de las plantas que tienen que ser reguladas como para el tema de autocultivo. Y además, ¿por qué otra cosa? Porque el cáñamo es la planta principal que va a ayudar a combatir el cambio climático. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de purificar el aire, el suelo y el agua. En el caso del suelo y el agua, tiene la capacidad de purificar lo que son metales pesados y también restos agroquímicos, mejorando así la calidad del agua y de los suelos. Además, por lo que es el marco de cultivo del cáñamo, forman bosques temporales, porque las plantas de cáñamo llegan a tener más de 5 metros de alto, entonces, y tiene un tiempo de cultivo que ronda como máximo alrededor de 4 meses. Entonces, lo que da la posibilidad, por las características agroclimáticas de Chilecito o del Valle de los Antiacos Colorados, de poder hacer hasta 3 ciclos de cultivos por año. Entonces, con altos volúmenes de materia vegetal, tanto sea fibra como semillas, que nos dan una infinita cantidad de usos. El cáñamo tiene más de 50.000 posibilidades de uso, desde fibras textiles, papel, porque tiene alto contenido de celulosa y de lignina. Entonces, comparado con un árbol que se utiliza para hacer papel, lo doblega en cantidad de celulosa. El cáñamo tiene alrededor del 75% de celulosa contra un 30-35% de celulosa que tienen los árboles convencionales. Entonces, nos da una posibilidad mucho más efectiva y mucho más saludable y sustentable de la fabricación de papel. Además, se puede hacer compuestos proteicos para la alimentación, se puede hacer materiales de construcción, como son los hempcrete. Hemp significa cáñamo en inglés, así que bueno, crete es de concreto, o sea que concreto de cáñamo vendría a ser la traducción, que serían básicamente ladrillos para la construcción. También se puede hacer combustibles o biocombustibles, teniendo en cuenta que el cáñamo tiene una producción por hectárea mayor de biocombustible que la soja o el maíz. Entonces, esto nos da la posibilidad de poder tener un cultivo que tiene un amplio espectro para dar un valor agregado a la producción en general. Como propuesta también, bueno, se habla de poder darle una mitigación al pasivo ambiental en la zona donde han estado las 40 hectáreas de los piletones que tenía la curtiembre, que hoy por hoy eso es tierra desuso, digamos, porque bueno, los piletones ya no están funcionando y tampoco se le está dando una reutilización a esa tierra que perfectamente podría ser utilizada para el cultivo del cáñamo. Y muchos de las propuestas de los empleados hoy por hoy desocupados de la curtiembre con el tema de la maquinaria y demás de los edificios. Perfectamente estos edificios podrían ser utilizados para la industrialización del cáñamo, porque esto daría mucha mayor cantidad de mano de obra al proyecto y en general al desarrollo de Chilecito. Entonces, y también, si se quisiera, esto no está incluido en el proyecto, pero se lo puede implementar,
no diversificar el tema también de la producción de cueros. Hay una propuesta que ya está patentada de lo que se llaman cueros veganos. ¿Qué significa esto? Fabricar cueros a partir de cultivos como la tuna o mejor dicho, las pencas de la planta de la tuna, o del fique, que el fique es otra especie penca, también que normalmente uno la ve en jardines y demás, pero no conoce el nombre, y es una penca larga que tiene mucha cantidad de fibra. Con esta fibra se puede hacer cáñamo. ¿Cuál sería la diferencia o el desuso de algunas máquinas en esta producción? Serían las máquinas donde se utiliza el proceso de ribera, que es donde se le introduce el cromo al proceso de curtido. Esas máquinas ya no tendrían funcionamiento, lo cual sería ventajoso en el tema de la productividad o la industrialización limpia. Sí se utilizarían el resto de las máquinas en lo que es fabricación de cueros. Se tendrían que agregar lo que son las máquinas para el procesado de las fibras, hasta obtener, digamos, las lonjas, que vendrían a ser lo que ya queda conformado el cuero vegano. Se le llama cuero vegano precisamente porque no interviene en la fabricación de cueros ningún compuesto de origen animal, sino vegetal. Y bueno, creo que de más está decir que la propuesta, y por eso en eso nos basamos para fundamentar de que este proyecto no solamente podría dar trabajo a los 800 empleados de la fábrica, sino alrededor de 1.000 a 1.200 empleados más. En total, más o menos de 2.000 empleados o 2.000 personas que podrían ser ocupadas a partir de este proyecto en todos los elementos que hemos mencionado. Esto sería mayormente de forma directa a lo que es el proyecto. Obviamente que tendría una repercusión y una generación de empleos indirecta también mucho más grande a partir de distintos anexos que pudieran incorporar por la implementación del proyecto. Entonces, por esta razón, y como políticas que ya viene implementando el gobierno nacional, también de poder generar desarrollo sustentable, generar mano de obra y generar trabajo, digamos, efectivo, trabajo real en nuestras distintas regiones, es que la Asamblea hace la proposición de este proyecto, por lo cual nuestra intención es pedirle al Honorable Consejo Deliberante que pudiera declararlo de utilidad pública para poder hacer también las gestiones ante el programa de Casa Común del Ministerio de Ambiente, que este tipo de proyectos está totalmente contemplado dentro de lo que son las pautas con lo que se ha lanzado el proyecto Casa Común. Entonces, eso sería, digamos, a nuestro criterio, tendría que ser un convenio político-social de mucha importancia, sentando un precedente hasta este momento sin antecedentes en el país de lo que es el desarrollo. Sí hay mucha teoría, hay muchas cosas sobre esto y están los elementos o las herramientas para poder plasmar este tipo de proyectos. Lo que necesitamos y lo que pedimos al Consejo Deliberante es que nos apoye en la voluntad de poder realmente y efectivamente incentivar un cambio de chip, como yo le digo, en el tema de lo que es desarrollo sustentable. Y de esa manera, el municipio de Chilecito tener una verdadera política de ecoeficiencia. Bueno, eso un poco quería ser breve, pero conciso en la explicación. Y bueno, cualquier pregunta estoy dispuesto a contestarla. Bueno, Carlos va a tener que ser, lamentablemente por el tema del audio, en el retorno, poder ser para poder resolver las preguntas que pudieran surgir. Como decía, el cálculo que se ha hecho para determinar la cantidad de empleados es en base a la producción entre 30 y 40 hectáreas de cáñamo, digamos, teniendo en cuenta los volúmenes de producción de fibra y semillas
para lo que es con simplemente un procesado de fibra y la implementación básica de una producción de complemento proteico a partir de la semilla. También. Sin tener en cuenta en esto también lo que podría ser, porque el cáñamo la seta de cáñamo no se puede transgenizar, porque pierde mucho valor germinativo y lo que es digamos, el valor proteico que tiene el cáñamo. El cáñamo es rico en omega 6 y omega 9. Entonces, si se transgeniza la semilla, o sea, se la altera genéticamente, pierde mucho el tema de estos compuestos. Entonces, esto posibilita la creación de un banco de semilla también para comercializar la semilla para resiembra. Es un poco el cálculo. Pero el cálculo que se ha hecho en el proyecto es en base a la producción de entre 30 y 40 hectáreas de cáñamo. El costo de semillas, bueno, más o menos se utiliza entre 40 y 60 hectáreas, entre 40 y 60 kilos por hectárea de siembra. Varía en función de obviamente, del tipo de semillas, porque tenemos tres variedades de cáñamo. Una que son básicamente para producción de fibras, otra para producción de semillas y otra lo que es producción mixta. Yo normalmente, en base a los proyectos que estoy llevando aquí en el Perú, aconsejo mayormente la producción de fibras y la producción mixta, en una densidad, digamos, de acuerdo a la cantidad de tierras. El precio varía entre 1 y 3 dólares el kilo de semilla en precio ya puesto en el país. Porque en este momento los principales productores de semillas de cáñamo están en España, o sea, digamos, en general son, bueno, de la Comunidad Económica Europea, pero los procesadores o digamos los que lo embolsan, esos están en España, que hoy por hoy es el principal país que produce cáñamo a nivel industrial. Después de Estados Unidos, pero es dudosa la calidad de la semilla, lamentablemente por un tema de intervención de distintas empresas que hacen mucho hincapié en el tema de transgénicos. Entonces, por ese lado es un tema también que a nivel personal y a nivel profesional recomiendo semillas europeas. Pero más o menos ya con precio, digamos, a final puesto en Argentina más o menos entre 1 y 3 dólares el kilogramo de semillas. O sea, teniendo en cuenta que se necesitan entre 40 y 60 kilos por hectárea para sembrar la semilla de caña. Esto a diferencia de las semillas, porque la semilla de cannabis, la cannabis medicinal, que si bien difieren cultivos, los sistemas de cultivo, porque el cannabis medicinal no se puede hacer a campo abierto como el caso del cáñamo. El cáñamo, el cannabis medicinal sí o sí se tiene que hacer por una cuestión de sanidad del cultivo bajo cubierta, o sea, en invernaderos, porque es muy sensible. Normalmente, o sea, el aceite de cannabis se extrae a partir de las flores femeninas y no masculinas. Es muy sensible a la polinización, teniendo en cuenta que el polen tiene las plantas masculinas cargan con mucha cantidad de polen. Entonces, la diseminación del polen se hace hasta 2 kilómetros a la redonda, dependiendo también de la influencia de los vientos. En el caso de las semillas de cannabis se venden por unidad mayormente. En el caso del cáñamo se vende por kilo. Entonces eso también hace la diferencia. Y los tiempos de cultivo por eso se confunden. En el caso del cáñamo industrial los tiempos de cultivo son entre 70 y 90 días más o menos, dependiendo de las variedades, desde siembra hasta cosecha. En el caso del cannabis medicinal estamos alrededor de 5 meses de proceso de cultivo hasta obtención de las flores para poder hacer la extracción del aceite. El costo de producción por hectárea
no hay que evaluar solamente lo que es el tema económico, sino también lo que es costo de producción, perdón, costo ambiental, porque el cáñamo crece hasta con niveles de precipitación de 200 milímetros anuales, o sea, con lugares muy desérticos. No utiliza agroquímicos, no necesita agroquímicos, y mayormente en el caso de ser tierras anegadas, como podría ser el tema de las tierras donde están los piletones, sí necesitaría inicialmente un tema de utilización orgánica al principio, hasta que ya los cultivos empiecen a actuar por sí solo, mejorando la calidad del suelo. O sea, para hacerlo más rápido. Más o menos calculamos que alrededor de unos, vamos a hablar en dólares porque bueno, es un valor internacional que manejamos. El costo de producción está alrededor de $5.000 por hectárea, costo total de producción. Pero la rentabilidad del cáñamo es 7-1. Eso también tengamos en cuenta. Por cada dólar que se invierte, se obtienen $7 de rentabilidad en la producción del cáñamo. El tema de la mano de obra, en función de lo que lo estamos, obviamente sería progresivo, pero se estima que en el lapso, o sea, con el proyecto integral de forma completa, estamos hablando alrededor de 18 meses para tener ya la implementación de los 2.000 puestos de trabajo. Trabajo básicamente en la tierra es, bueno, lo que sería, si hacemos en esa zona de los piletones, es por primero nivelar el terreno, ¿no es cierto? Porque darle una uniformidad al tema nivel del terreno. Y después es básicamente un arado, una rastreada, y la siembra es al leo. Lo que recomendaría en este caso es una implementación de un sistema de riego, pero un sistema de riego para ayudar a mejorar también la germinación, que básicamente sería se puede hacer perfectamente a través de una cisterna, un tanque regante, jalado o tirado por un tractor y eso. Y después, después de ello, no hay prácticamente labores complementarias, como le dije antes, no hay aplicación de insecticidas o herbicidas, porque por el caso de los herbicidas, o del caso de las malezas, al tener un crecimiento rápido como tiene la planta y en una densidad de hembra bastante alta, solamente la planta sola sirve como, digamos, se autocontrola las malezas y es susceptible al tema de los insectos. Entonces, básicamente, lo único que se podría implementar son 2 o 3 aplicaciones de fertilizantes durante por lo menos los 2 primeros años de mutación del cultivo. Después de eso, ya automáticamente, porque de la planta se puede usar todo, raíz, tallo, hojas y semilla, todo. Lo que recomendamos es en tierras de menor calidad fértil, es que se deje las raíces en el suelo y se realice lo que se llama un barbecho, o sea, una rotación de la tierra para romper las raíces y que esta descomposición de las mismas genere un autoabonado al suelo. Por eso yo no hago mención al uso industrial de las raíces de la planta. Entonces, en el momento de cosecha lo que se necesita es una cortadora o una segadora para cortar las plantas. Bueno, de esa manera dejar las raíces en el suelo, que le ayuden a mejorar la calidad fértil del suelo. No también que el marco de plantación, que nos produce un bosque temporal, nos ayuda a mejorar la calidad, retención de agua y también la fertilidad del suelo y de los acuíferos, ¿no es cierto? Porque
cuando esa zona de los piletones, al tener tantos años de vertidos de desechos industriales, obviamente tiene un alto contenido contaminante. Entonces, estas plantas van a ir filtrando todo esto, absorben los metales pesados, absorben restos de agroquímicos, pero bueno, en esa zona mayormente hay presencia de metales pesados, entonces es un elemento importante para mejorar la calidad fértil de los suelos. Por eso yo, como decía, se presenta a nivel agroecológico como la variedad vegetal que más ayuda al cambio climático en lo que es mitigación real ambiental de suelo, agua y aire. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, los dejo. Cualquier cosa, bueno, Carlos tiene contacto, soy miembro también de la Asamblea del Retamo y esperemos que la voluntad del Consejo Deliberante ayude realmente a que Chilecito sea un municipio ecoeficiente. Un abrazo grande a todos y hasta pronto.